No hay nada más aterrador que la verdad. Saludos a todos, soy Alba Lovera. Les hablo desde Mundo Viperino, emitiendo una vez más, con ilusión para Mundo Insólito, una radio en la que, como bien dicen, cada programa es un mundo por descubrir. El día a día de cualquiera de nosotros está plagado, o puede estar plagado, de sucesos inquietantes. Haciendo acopio de otro de los principios de Mundo Insólito, las afirmaciones rigurosas y documentadas son las más escalofriantes. Al fin y al cabo, como ya les he comentado, no hay nada más aterrador que la verdad. El bien y el mal han librado una batalla titánica desde el principio de los tiempos. No importa la cultura, la raza o las creencias, siempre ha habido espíritus benignos y entidades agresivas. Siempre ha habido tributos, sacrificios, peticiones a seres superiores y miedo ante su ira. Conforme ha pasado el tiempo, ha surgido un incontable número de historias al respecto. Venganzas de ultratumba, exorcismos, llamamientos que perturban el descanso de los difuntos. Y las maldiciones y leyendas son algunos de los aspectos que más nos han seducido. A casi todos nos atrae el misterio. A otros les repele, prefieren evitarlo, bien por miedo, sugestión, respeto o incredulidad. Y el resto disfrutan haciendo de lo desconocido un suculento negocio. Supongo que ustedes ya sabrán que existen muchas teorías sobre lo que gira en torno a lo que existe más allá de la vida. La reencarnación, la nada, el descanso eterno o el infierno. ¿Cuántos de ustedes han hecho psicofonías? ¿El juego con monedas? ¿O han intentado invocar a Verónica o a Bloody Mary? A veces abrir la puerta del submundo no trae consecuencias agradables. Es más, hay quien recomienda no entrar jamás en esos juegos ni reclamar la atención de quienes ya no están entre nosotros, porque nunca sabemos quién va a responder a nuestra petición. Sin embargo, a veces hay personas que se topan con ciertos fenómenos, y aquí me refiero a fenómenos a secas, que no paranormales, que no entienden o que marcan un antes y un después en su vida. La mayoría de las religiones insisten en que sin esfuerzo en esta vida no habrá recompensa en la próxima, sello de una eternidad absoluta. Pero, ¿qué pasaría si encontrásemos una puerta que nos permite asomarnos a lo desconocido? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se midieron en un pulso tecnológico que revolucionó la ciencia a un lado y otro del Pacífico. La necesidad de demostrar una superioridad armamentística motivó el espíritu de competición. Fue el pistoletazo de salida de una carrera para llegar allí a donde ningún ser humano había estado antes. Un viaje a mundos hostiles alejados de la superficie de la Tierra. No me refiero a ese polémico viaje a la Luna, sino a una carrera subterránea que resultó ofrecer un enlace al mismísimo infierno. Hoy hablaremos del Pozo de Kola. ¿Qué es? ¿Qué lo caracteriza? ¿Y cuál es la explicación que aportaría un aspecto más escéptico? Según se cuenta, todo habría empezado a finales de los años 50, cuando la Sociedad Miscelánea Americana se propuso llegar al manto terrestre, la capa sobre la que se desplazarían los continentes, por definirlo de una manera menos técnica. Quizá pueda parecer un trabajo relativamente fácil, ya que la corteza resultaría fina en comparación con las dimensiones del planeta, pero por poco profunda que sea comparada con el inmenso manto, atravesarla sigue siendo una obra colosal. De hecho, y acorde a cálculos, para conseguirlo habría que excavar, de media, el equivalente a unas 180 torres Eiffel, una sobre otra, 54 kilómetros. Una parte minúscula de lo que nos separa del núcleo de nuestro planeta, pero igualmente descomunal, ya les digo. Los cálculos del proyecto se realizaron a conciencia para poder pasar sin problema la corteza terrestre. Cuando se inició la excavación, planearon avanzar únicamente 15 kilómetros. Esto les llevó casi una década. El ímpetu fue tal que la gente daba por hecho el éxito celebrando su constancia. De esta forma, en 1983 se llegó a los 12 kilómetros. Pese a estar todo planeado al milímetro, el equipo de trabajadores sufrió de diversos obstáculos, como falta de herramientas o derrumbamientos que retrasaron su labor.
Aun con inconvenientes de este calibre, consiguieron marcar un récord histórico y alcanzar en 1989 la cifra de 12.262 metros recorridos. No resultó sencillo, ya que era la primera vez que un equipo se embarcaba en una operación así. Cómo, dónde y con qué cavar eran preguntas que se respondían sobre la marcha pese a la previa preparación, a medida que se encontraban con nuevas capas de roca. Se podría decir que arañaron cada centímetro, y no solo una vez, sino dos, pues durante un derrumbe en 1984 perdieron 5 kilómetros de profundidad que tuvieron que volver a perforar, creando pozos secundarios. Pero lo que descubrieron allí, nadie se lo esperaba. Y eso que detallaron cada aspecto del viaje. Lo primero que destrozó sus esquemas fue la temperatura vigente en el pozo de cola, de 180 grados Celsius, el doble de lo que se había considerado. Por otro lado, los investigadores debían sortear el fango y los peligros del exceso de hidrógeno que llenaban su camino. El proyecto del que les hablo jamás se completó, por miedo a que todo colapsara. Acorde a explicaciones de expertos, a medida que penetramos en la Tierra la temperatura aumenta, pero no lo hace de forma constante. Hay lugares del planeta donde el calor de cada kilómetro, el gradiente geotérmico, puede llegar a los 200 grados, mientras que en otros asciende apenas 10. Claro, en este caso hablamos de que los trabajadores se encontraron que a 12.000 metros de profundidad la temperatura casi duplicaba sus previsiones. Son 180 grados centígrados que, sumados a la presión que soportaba la roca del pozo, hacían que ésta se comportara de forma extraña. Las paredes inferiores colapsaban, se deformaban y derramaban roca a su interior. Cada nuevo centímetro que cavaban destruía parte de sus paredes. Miren, si la Unión Soviética abandonó Kola no fue por el calor o porque no se esforzaron lo suficiente, lo hizo porque básicamente no era posible seguir perforando. De esta forma, y desde la oficialidad, por supuesto, se estableció que la distancia segura de la profundidad terrestre era de 8.578 metros, la cual se mantendría hasta la actualidad. En lo que respecta al pozo de Kola, cierto periódico finlandés explicó que los investigadores quedaron impactados por algo tan traumático que muchos recordarán hasta el último día de su vida. Así decía el titular, está en inglés: las investigaciones registran gritos de condenados. Trabajadores y técnicos vieron aparecer una criatura con colmillos en una nube gaseosa en el punto de perforación. El artículo del medio Ammenunsastia dice, a modo de síntesis, que los geólogos y otros profesionales a cargo de la excavación llegaron a percibir sonidos gracias a sus máquinas receptoras en la parte más profunda del pozo. Los sonidos eran semejantes a gritos y alaridos humanos, y algunos de los presentes interpretaron que lo que se escuchaba era en realidad los lamentos de almas condenadas, tal y como anuncian ciertas escrituras sagradas, que eso es el infierno, el cual se encontraría en el subsuelo. Incluso hay 2 supuestos audios en internet que circulan sin censura sobre lo que se habría escuchado en el pozo. ¿Quieren oírlo? Les advierto que causa impresión. Esta que les voy a compartir a continuación sería la segunda pista de audio.
Debo confesarles que el periódico finlandés no goza de un corte objetivo ni va desde la perspectiva científica, sino que el medio es más bien de tirada cristiana, sin demasiado reconocimiento público, al menos en investigaciones profesionales. Continuando con el artículo que les comentaba antes, en él se explica que algunos de los presentes temieron haber despertado fuerzas divinas y la ira de un ente superior. La superstición les habría invadido, pues creyeron haber bajado al propio Averno y temían ser los causantes de futuras desgracias por la furia de sus guardianes. No querían ser el enlace precursor que conectara el mundo de los vivos con el de las almas condenadas. En un párrafo de la publicación vemos unas palabras del Dr. Asakov, gerente de este proyecto originario de Siberia. La información que estamos recolectando es sorprendente, dice. Nos asusta lo que podamos encontrar ahí abajo. El último descubrimiento conmovió nuestros oídos, tanto que los propios científicos quisieron abandonar la excavación debido al miedo. Tratamos de escuchar los sonidos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero del pozo. Lo que captamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran unos sonidos débiles, pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo, pero después de algunos ajustes comprendimos que ese sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Eran voces humanas. Pese a que no eran muy perceptibles, se captaron cientos, quizá miles, de almas gritando en sufrimiento. Y así fue. La mitad de los científicos renunció al proyecto de manera definitiva. Esperemos que lo que está ahí abajo allá se quede, añadió el Dr. Asakov. Como comunista, siguió, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que haber hecho este descubrimiento fue algo impactante. Pero sabemos lo que vimos y lo que oímos. Estamos convencidos de que taladramos demasiado. Esto resultaría ser la versión más extendida desde la oficialidad de los medios, de lo que principalmente se conoce del Pozo de Kola, partiendo del testimonio del doctor que dirigió la expedición. Pero en Mundo Insólito Radio, y desde Mundo Viperino, apostamos por ir más allá de lo que se cuenta, y aunque nos encanta ser en parte responsables de ir sembrando la curiosidad de nuestros oyentes, reconocemos que tenemos cierto compromiso y si bien no pretendemos ser considerados como el faro de una única verdad, sí que existe la norma de no quedarnos con una única versión y hacernos eco de las diversas perspectivas que pueden envolver a un suceso. Habiendo explicado la leyenda que caracteriza a este pozo, la cual, por cierto, corrió como la pólvora, ¿qué más podemos decir de él? Para comenzar, desde la opinión popular hubo infinidad de puntos de vista. Pero, sin duda, la reacción más llamativa fue la que provocó el surgimiento de sectas y otros seguidores. En lo que respecta a la prensa, se comenzó a deformar la historia. Los 12 kilómetros que atravesó este equipo de pronto pasaron a ser 14 o 20. La temperatura, registrada en 180 grados, recordemos, se convirtió en 1000, en 1500 o 5000 grados, y se afirmaba que desde las profundidades de la Tierra emanaban gritos ensordecedores y chillidos que resonaban en el cráneo de cualquiera. El Pozo de Kola no es el pozo artificial más largo del mundo. Ese puesto lo ostenta desde 2011 el pozo petrolífero ruso Sakhalin-1, con 12.345 metros. Sin embargo, sigue siendo el pozo artificial más profundo del planeta. Hoy en día seguimos sin haber podido alcanzar el manto. Nunca hemos podido estudiar por nosotros mismos lo que hay bajo la corteza, pero el sueño de conseguirlo no se ha esfumado. Existen proyectos como el M2M Mohole al manto, que busca perforar el lecho marino de una zona del Pacífico cuya corteza mide apenas 6 kilómetros de grosor. ¿Recuerdan el subtítulo que se ha leído antes del artículo del medio finlandés? Ese que decía que los trabajadores y otros técnicos habían visto a una criatura con colmillos. Bien, esa referencia sería falsa, junto con casi todo lo que les acabo de compartir. Un noruego llamado Ace Reyndalen quiso poner a prueba la rigurosidad de los medios, filtrando una noticia falsa sobre una criatura alada que había emergido del pozo para escribir en el aire: «He vencido».
Indicó haber encontrado un gran número de papeles que documentaban la aparición de ese extraño ser, y envió esa información al canal cristiano de Estados Unidos en el que se habló del caso. El periodista que le entrevistó le preguntó si podía confirmar la veracidad sobre tal criatura, y Rendalen dijo que, por supuesto, sí, puedo confirmarlo. Puedo confirmar que es falso porque yo inventé todas y cada una de las palabras, explicó. ¿Por qué lo hizo? Porque no podía creerse lo que la televisión contaba. Así que decidió sumarse a ese descubrimiento. No se creía que el Pozo de Kola fuese una puerta al infierno. Al comienzo de todo esto, insistió en que había mensajes en el cielo y que esa bestia era agresiva y de gran tamaño. Nadie verificó esa información. La publicaron sin más. Recordemos que estamos en los casi años 90 y no había tantos medios tecnológicos ni espacios de internet para profundizar en las investigaciones como hay hoy en día. Pero por otro lado, ese era el trabajo de los comunicadores y otros periodistas. No lo hicieron. ¿Por qué? ¿Era demasiado jugosa la exclusiva o esa historia se utilizó para distraer a la población e infundir un miedo? Está bien, al margen del detalle de la falsa criatura del infierno, ¿qué hay de cierto en la leyenda del Pozo de Kola? De acuerdo, vamos por partes porque aún quedan ciertos detalles que contrastar. Les explico. La historia del Pozo de Kola, esta historia, se habría basado en el recuerdo de un miembro de ese mismo periódico que recordaba haberlo leído en otro periódico finlandés, The Lausunto, así se llamaba. A su vez, en este segundo periódico, la publicación no estaba en una sección informativa o de documentación, de noticias o siquiera en un primer plano, sino que era una de las varias cartas de lectores que se publicaban aparte. Es decir, esta noticia de las voces del infierno era una carta que un lector envió. El espacio Truth of Fiction consiguió contactar con el autor de esa carta, un anciano, quien amablemente confesó no poder dar veracidad a la historia, ya que la habría recibido de otra fuente externa, un boletín de unos misioneros finlandeses, cristianos también. El editor de ese boletín reconoció que la historia sí fue impresa en su edición de julio de 1989, pero que no provenía de ninguna noticia ni fuente veraz, puesto que también la había recibido de una tercera persona, la cual la habría leído en otro boletín llamada Joyas de Jericó. Desde la televisión, que fue donde apareció la información, llegamos al punto original de que su fuente era un humilde boletín de Kansas, en Estados Unidos, apoyado en un testimonio que habría sido difundido prácticamente de boca en boca. Respecto al fragmento de sonidos que han escuchado ustedes minutos atrás, como ya les señalé, son supuestos audios. Yo personalmente no puedo asegurarles que sean auténticos. El usuario Fernán García realizó en 2013 una pequeña investigación sobre ello y lo analizó, explicando en su canal el motivo de esos supuestos gritos del infierno. Y vamos a abrir primero la grabación que ha estado circulando durante tanto tiempo, esta grabación distorsionada que supuestamente es la que recogieron de ese famoso pozo del infierno. Os advierto que aunque impresiona, lo que vais a oír es puramente mentira, porque os lo voy a demostrar al final. O sea, no os inquietéis, no os pongáis nerviosos ni nerviosas, y si sois sensibles pues simplemente apagad el audio, ¿no? Pero es que... o quitad el vídeo directamente. Pero os advierto que lo que vais a escuchar ahora mismo, aunque es bastante inquietante y sobrecoge, es totalmente falso. Este es el sonido original que ha estado circulando durante tanto tiempo y que han intentado hacernos creer que tiene que ver con el infierno real, y que incluso esto que suena tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Yo no le encuentro ninguna lógica, pero bueno, en fin, esta es la grabación. Y aquí viene la guasa del asunto. Resulta que un disco de los 70 que lanzó la BBC, pues se llama Sound Effects Volumen 21, More Death and Horror, más muerte y horror. Y precisamente en la cara B, si mal no recuerdo, de este mismo disco que precisamente tengo, pues viene una pista de audio que se llama Gente en Pánico, que precisamente en el segundo 39, os voy a dejar la grabación íntegra del disco,
pues en ese segundo 39, a partir del 039, se escucha exactamente lo mismo que en esta grabación distorsionada que acabáis de oírse. O sea que las dos concuerdan perfectamente, los mismos gritos, los mismos, pero eso sí, mucho más limpio, mucho más claro. Decidid vosotros, vamos, es que os lo voy a poner ahora mismo. Es que esta es la grabación, la pista completa de ese disco. Recordad que a partir del segundo 39, aquí abajo, pues concuerda exactamente con lo que habéis escuchado antes. Prestad atención. Menudo infierno, ¿eh? Pues curiosamente este mismo disco también se lanzó a mediados de los años 60, o sea que tuvo varias ediciones el disco. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues nada, un misterio más fuera, una leyenda urbana que en este caso se ha podido desmentir tranquilamente, menos mal porque ya sabéis que no todas se pueden desmentir, por desgracia, pero esta es una de ellas que sí se ha podido desmentir. Y próximamente desmentiremos más cosas, que hay que tener bastante morro para hacer creer a la gente ciertas cosas. Con esto nos despedimos por hoy, espero que os haya sido de utilidad y espero que os haya gustado y que os quedéis más tranquilos y tranquilas. Un abrazo. Un abrazo, Fernán. Muchas gracias por tu investigación. Verán, con este programa no queremos debatir sobre la existencia o no del infierno. Hay quien opina que el infierno es un invento para dominar a la población a través del miedo. Es más, podríamos considerar que el infierno de Dante es un gran referente de esta leyenda, ya que también se encuentra en el subsuelo y se divide en 9 círculos, que son concéntricos y culmina en el centro de la tierra, donde Satanás es prisionero. Tal vez una historia en la que se intentaría infundir terror para que, a la fuerza, la gente aceptase a Dios en su corazón, todo lo contrario del mensaje de amor que predicaría Jesús. Otros opinan que resultaría un error relacionar infierno con el subsuelo y el fuego, puesto que habría razones bíblicas de por qué la enseñanza del tormento eterno en un horno ardiente es una mentira. Bueno, en cualquier caso, hay un gran número de opiniones a gusto de la perspectiva de cada uno de ustedes, por supuesto. El objetivo de este programa es el de tratar, desde diferentes puntos, qué es el Pozo de Cola y qué podemos aprender de su historia, tanto de lo que es cierto como de lo que es falso y lo que acarrea. Se ha intentado, como siempre, ofrecer varias explicaciones a los hechos compartidos. Ahora les toca a ustedes sopesar, opinar y, bueno, ¿por qué no?, indagar por su cuenta. Nos vemos en el próximo programa. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo 2. Mundo 2.